Saludos, mi nombre es Luis Rafael Rivera Fernández y soy representante de Pico Navarro Instruments. Les estaremos hablando sobre nuestra nueva calculadora, la PNI 430 Titanium. Esta rediseñada calculadora es perfecta para los estudiantes de INEL 4205 e INEL 4206, ya que permite solucionar operaciones lógicas mientras se aprende sobre el funcionamiento de microcontroladores. Realiza operaciones de suma, resta, AND, OR, NOT, Shift Right y Roll. Ahora se le explicará con mayor detalle el funcionamiento de la misma. Cada operación será mostrada con dos ejemplos. Solo la operación de suma mostrará el procedimiento completo desde la selección del operando hasta que se muestra el resultado. La calculadora se compone de un microcontrolador, dos botones y una pantalla LCD. Los botones generan interrupciones que permiten modificar el estado de la calculadora. El botón 1 se utiliza para incrementar o modificar los valores en una posición y el botón 2 confirma los valores y selecciona la siguiente posición a ser modificada. En pantalla se muestra el primer operando. Como el valor máximo que puede representar cada dígito es F por ser un sistema hexadecimal, si incrementamos el valor por encima de F, este vuelve a 0. De igual manera ocurre con el segundo operando. En el caso de la selección del operador, la primera operación que aparece en pantalla es la suma y la última es roll. Si se modifica el operando luego de que aparezca roll, este retorna a suma. Voy a seleccionar un número al azar para mostrar el funcionamiento de la calculadora. Una vez entrado el segundo operando y se confirma el cuarto dígito, el resultado de la operación es mostrado en pantalla. En el caso de NOT, solo será un solo operando y el resultado se muestra luego de confirmar la operación. Junto con el resultado se muestran los bits de estado. Para reiniciar el sistema, solo es necesario oprimir cualquiera de los dos botones. Para el primer ejemplo de la operación de suma, se utilizarán los valores F403 y 8B51. El resultado es 7F54. Como aparece en pantalla, se ha generado un carry y se ha generado overflow. Para el segundo ejemplo de suma, se utilizan los valores 632C y 90B1. El resultado de esta operación es F3DD. Como se muestra en pantalla, se ha generado un número negativo. Para el primer ejemplo de la operación de resta, se utilizan los valores 501A y C81B. El resultado para esta operación es 87FF. Se han generado un número negativo y overflow. Para el segundo ejemplo de la operación de resta, se utilizan los valores 8000 y 8000. El resultado es 0. Se genera un carry y un estado de 0. Para la operación de resta, el carry siempre va a ser 1 siempre y cuando no se tome prestado. En otras palabras, mientras el operador 1 sea mayor o igual que el segundo operador. Para el primer ejemplo de la operación de AND, se utilizan los valores F583 y 94C6. El resultado de esta operación es 9482. Se ha generado un carry y un número negativo. El carry es generado siempre y cuando el resultado sea distinto de 0. El estado de 0 es 1 siempre y cuando el resultado sea 0.
El estado de negativo es 1 siempre y cuando el bit más significativo del resultado es 1. Y overflow por defecto siempre es 0. Para el segundo ejemplo de la operación de AND, se utilizan los valores 5201 y 84B2. El resultado, como aparece en pantalla, es 0. Para el primer ejemplo de la operación de OR, se utilizan los valores A315 y 04D7. El resultado es A7D7. Se genera un estado de carry y un estado negativo. El estado de carry se genera siempre y cuando el resultado es distinto de 0. El estado de 0 se genera siempre y cuando el resultado es 0. El estado negativo se genera siempre y cuando el bit más significativo del resultado es igual a 1. Y el overflow por defecto siempre es 0. Para el segundo ejemplo de la operación OR se utilizan los valores 0 y 0. El resultado es 0 y esto genera un estado de 0. Para el primer ejemplo de la operación NOT se utiliza el valor 57B3. El resultado es A8-4C. Se genera un estado de carry y un estado negativo. El estado de carry se genera siempre y cuando el resultado es distinto de 0. El estado de 0 es 1 siempre y cuando el resultado es igual a 0. El estado negativo es 1 siempre y cuando el bit más significativo del resultado es igual a 1. El overflow es 1 siempre y cuando el operando es negativo. Para el segundo ejemplo de la operación NOT se utiliza el valor FFFF. El resultado es 0. Se genera un estado de 0 y un overflow. Para el primer ejemplo de la operación Shift Right se utilizan los valores 93FF y 0004. El resultado es F93F. Se genera un estado de carry y un estado negativo. El estado de carry se genera si el bit menos significativo del operando antes de la última rotación es igual a 1. El estado de 0 se genera si el resultado es igual a 0. El estado de negativo se genera si el bit más significativo del resultado es igual a 1. El overflow por defecto siempre es 0. Para el segundo ejemplo de la operación de Shift Right se utilizan los valores 6A12 y FFFF. El resultado es 0 y se genera un estado de 0. Para el primer ejemplo de la operación de rol se utilizan los valores 8000 y 0001. El resultado para esta operación es 0001. Se genera un carry y se genera overflow. El carry se genera si el bit más significativo del operando antes de la última rotación es igual a 1. El estado 0 se genera si el resultado es igual a 0. El estado de negativo se genera si el bit más significativo del resultado es igual a 1. El overflow se genera si el operando es mayor de 4000 y menor de C000. Para el segundo ejemplo de la operación roll se utilizaron los valores F4, 2A y 0003. El resultado es A157. Se genera un estado de carry y un estado negativo. Con esto concluimos la explicación del funcionamiento de la PNI 430 Titanium Calculator.